Para entrar al salón donde se presentaría Pedro Lemebel, había una fila torcida en varias vueltas como cola de serpiente. Hombres y mujeres aguardaban emocionados afuera para verle en el Salón de las Artes del Centro Cultural Estación Mapuche. Una vez adentro, las sillas estaban todas ocupadas, el palco se veía repleto, las escaleras eran usadas de asiento y la gente esperaba de pie, ansiosa que comenzara la presentación. La cita era el 2 de noviembre de 2011 a las 20 horas, pero él llegó una hora más tarde. Entró a hurtadillas al escenario en medio de la oscuridad, con perfecto dominio de sus zapatos taco aguja. Sobre esos 10, 12, 15 centímetros de glamour, habían unas calzas negras ajustadísimas y una chaqueta a medio muslo del mismo color. Del cuello le colgaba un pañuelo rojo hasta la rodilla. Usaba un poco de maquillaje para cubrir su enfermedad y llevaba un gorro negro apretado a su cabeza. Se paró frente al micrófono y pronunció las primeras palabras con su nueva voz de ultratumba. Voz rasposa, tétrica, como de personaje que llama por la noche para amenazar de muerte. Contó como pudo algunas cosas sobre su nuevo libro Háblame de amores, ese día de verano en la Feria del Libro de Santiago. Pálido, con 57 años de homosexualidad, afectado por 4 años de gobierno de derecha y por 1 y medio de cáncer de laringe, sin trabajo y sin cuerdas vocales, dijo que en el quirófano, justo antes de la extracción, le pidió al médico: «Doctor, mis 2 últimas palabras, Piñera conche tu madre». Sin voz, pero aún dueño de sus palabras, llegó Pedro Lemebel, el maricón de la crónica. Yo nací en una población, viví gran parte de mi vida en una población siendo maricón, siendo homosexual, bien difícil. Me veo reflejado, muchas personas aparte de ellos se deben ver reflejadas en esta condición doblemente marginal, donde es muy difícil sentirse bien o aceptar esta diferencia de manera tan orgullosa. Pienso que la escritura de Lemebel es relevante porque él crea para la literatura chilena una subjetividad, o crea la voz de una subjetividad que no es solamente homoerótica, que no es solamente travesti, que no es solamente marginal, sino que posee una densidad política que enuncia el fracaso de nuestra transición. Porque antes ya han existido voces travesti, o han existido representaciones del travesti, han existido voces homoeróticas, pero él aglutina toda esta marginalidad y le da una densidad política para enunciar de qué manera ese barco que zarpó el año 89 nunca llegó a costa y nunca tuvo como tripulante a todas las subjetividades que pueblan el paisaje nacional. Comencé a ver en Lemebel un escritor que es capaz de transgredir los límites, que no solamente se dedica a la prosa, a la novela, sino que es capaz de colocar la poesía también en la novela, de colocar la poesía en las cartas, en las crónicas, que es capaz también de hablar con otros lenguajes. Ya una vez en la universidad, estudiando historia y teoría del arte, vimos cómo las propuestas performáticas de Pedro Lemebel hablaban también de una utilización de un lenguaje del cuerpo, de cómo también podía ser solamente, no hacer solamente poesía con la palabra escrita, sino también con la palabra hablada, también con las actuaciones, de cómo estas disrupciones, estas transgresiones de límites que no se realizan solamente en la escritura, también se hacían en la realidad, cuando entraban a caballo las yeguas del apocalipsis, y también cómo rompía los estereotipos de la época en los 80, cómo aparecen estas dos frías de la mano
representando un cuerpo femenino a través del hombre. Cómo es capaz de subvertir este símbolo, que logró hacerlo, por ejemplo, también con el cambio de apellido, no solamente siendo Pedro Mardones, sino al cambiar su apellido a Pedro Lemebel, tomar el apellido de la madre, ser capaz en algún sentido de matar al padre, en un sentido freudiano, hacerlo literal. Y eso, creo que Pedro Lemebel es una persona admirable por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha logrado, por lo que representa también, tanto a los sectores marginales y a las minorías sexuales. Traje de luces y negra bandera. ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice: es marica pero escribe bien. Es marica pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. No acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríe. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto? Y que el primer parrillazo de la CNI le iba a soltar todo. No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento, un milico asesino. De esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas. Muchas veces mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años. Y se rieron de mi voz amariconada, gritando: iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme esos combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Hola, somos SG, Universidad de Chile, la Facultad de Filosofía y Humanidades, y este es un homenaje a Pedro Lemebel. La izquierda histórica, los rojos empapados de la historia de los suyos, se doblan ante las reivindicaciones de los disidentes sexuales. Esa izquierda, que era del pueblo, le daba clases de economía doméstica a las mujeres en la época de Pedro Aguirre Cerda, cuando Salvador Allende era ministro de Salud. Las mujeres eran educadas a través de visitadoras sociales, las cuales les indicaban que por medio de una economía doméstica mejor, cocinar con poco, hacerlo bien y rico, podría mejorar la relación de violencia intrafamiliar existente al interior de su casa. La organización del hogar en torno al complejo institución, llave cerradura católica, limita nuestra integración social a un rol que se debe cumplir. La anulación de la identidad por la primacía del rol familiar social aliena a los sujetos hasta la eliminación práctica de las conciencias, incluso desde la misma izquierda. Si en vuestra revolución no se berrea, vuestra revolución no nos incluye. Yo creo que lo que él más ha dejado en mí, en lo que yo escribo, desde lo más doméstico a lo de calidad publicable, en mis clases también, y en general, no sé, por las enseñanzas a mis sobrinos, etcétera, es que las buenas historias están en todas partes. Están en la calle, en la señora que atiende el bar, como él dedica una crónica a una de las garzonas, en los sujetos populares, evidentemente, y que tiene que ver con una convicción, claro, que puede ser narrativa, pero también es política, de reconocer historias y cuestiones valiosas en gente común y silvestre, como uno, como nuestra mamá, como él le dedica unas crónicas a su mamá, y por lo tanto es relevar también una historia que es mucho menos ajena a la que estamos acostumbrados a conocer. Yo creo que eso es como lo fundamental, y en tanto narrador, creo que nos hace una invitación ineludible a que uno no tiene que andar buscando estos sujetos excepcionales, sino que lo único que hay que hacer es salir a la calle, porque ahí está, a la vuelta de la esquina. Lo único
que no se ha hecho es que no lo hemos sabido mirar, porque de alguna manera la cultura lo invisibiliza y eso también se traduce en la narración. Entonces yo creo que a partir de su lectura es que yo ando más atenta, así como con los ojos mucho más abiertos a lo que pasa así, en la plaza de mi casa. Es importante seguir pensando sobre la obra de Lemebel y sobre su activismo, en parte porque para muchas personas que estamos militando y que estamos trabajando dentro del espacio del feminismo y la disidencia sexual, es que tal vez uno de los hitos más importantes desde donde nosotros podemos reconstruir una tradición dentro de una serie de luchas que están tremendamente quebradas y que han sido súper fragmentadas a lo largo del tiempo, no solamente desde tal vez la primera manifestación en los 70, sino también durante los 80 y hasta el día de hoy, han sido sumamente complicadas de armar dentro de una serie y por lo tanto reconstruir como parte de una identidad colectiva y por lo tanto de una memoria. Entonces en ese sentido tal vez es tremendamente relevante que hoy la figura de Lemebel aparezca relevada dentro de ciertos círculos de militancia, porque es tal vez como de las pocas cosas a las cuales uno se puede aferrar. De cierta manera es como estar flotando dentro de un mar tremendamente turbulento de lo que es finalmente como el activismo, la militancia y la lucha social, y la obra de Lemebel como que aparece así como una suerte de balsa o como una rama dentro del mar donde uno se está ahogando y desde ahí tal vez reconstituir como un horizonte de lucha. Y tal vez lo interesante también está ahí no solamente en los textos, no solamente en la crónica, sino también como la presencia de la figura, en alguien en quien uno, más allá de las diferencias, más allá de las distancias que pueda haber estética o políticamente, creo que hay un gesto de tremenda valentía en persistir e insistir, que es de alguna forma también lo que pasa como con todos los ejercicios políticos que se arman a partir de una determinada lucha que es la que se fragua en la Unidad Popular y que hoy día estamos intentando recomponer de distintos lugares. Yo creo que Lemebel en el fondo también nos ha permitido reconectarnos con esa memoria de militancia de los 60 y los 70 y que para muchas personas hoy día en el espacio de la izquierda feminista es una memoria que es importante de reproblematizar y de retomar. En circunstancias en que gran parte como del activismo ha intentado deshacerse de esa herencia, pensar como que todo acá partió en los 90 y efectivamente no. Tal vez Lemebel, a mí por lo menos me importa y a muchos compañeros nos importa por eso, porque nos impone como ese deber crítico de confrontarse con un pasado que no es un pasado simple, no es un pasado que sea necesariamente alegre, que en muchos sentidos es muy doloroso, pero que de todas formas es importante como a poder animar cuáles proyectos utópicos tengamos de aquí para el futuro, para el feminismo y sobre todo para la izquierda. Se ha puesto el sol en mi vida. Escribí una crónica de él y era sobre los amigos, que se llamaba Éramos tantas tontas juntas. Y hablaba sobre los primeros amigos como maricones que uno tiene y que te acercan a ese mundo, que de verdad no está ahí tan solo como uno cree que está, que hay hartos más y que a todos nos afecta casi las mismas cosas. Claro que hay algunos que son más rencorosos. La literatura de Pedro Lemebel para mí significa libertad, significa como valor, significa la desinhibición de los cuerpos y de las personas, de contar todo lo que la mente no quiere contar, pero que termina contando igual en su acción. A mí Pedro Lemebel me gusta porque es esa persona que viene a revolver el gallinero, que saca la voz por los que son los callados, los que son perseguidos y que tienen que sudar sangre para poder expresarse. Lo invisibilizado de la sociedad. Eso es lo que me gusta de Pedro Lemebel, que toca a los nadie. A mí personalmente me abrió un mundo mucho más agresivo, mucho más, pero en el poético sentido de la palabra, mucho más contestatario, más comunitario, me hizo entender temas que quizás yo no pescaba tanto. Todos en un momento fueron como colas así súper de Gay Parade y no me interesaba mucho más que bailar. Pero cuando empezamos a leer a Lemebel, los chiquillos me hablaban de su historia, de la yegua, como que me abrió la mente en ese sentido. Y bueno, si Gabriela Mistral dijo que todas íbamos a ser reina, Pedro Lemebel nos hizo saber que todas vamos a ser reina. O sea, ese es el sentimiento que a mí me dio. A nosotros nos conocen como las putas babilónicas y muchas veces también osan a presentarnos como las herederas de las yeguas del Apocalipsis.
Y yo siempre he encontrado que sí, que es bacán, que es un honor, que es muy lindo que nos llamen así. Pero me da un poco de pudor porque siento que las yeguas fueron un movimiento artístico inmenso que significaron algo tan importante para la época. Y nosotros, la verdad que yo nos considero como unos pendejos que encontraron el pedacito de cielo rojo que el MBL algún día nos prometió en su manifiesto. Y qué bacán que ahora podamos volar con eso. Espero que sigamos volando así siempre. Cuando comencé a escribir acerca de que me comenzaron a gustar los hombres, o me empecé a sentir atraído por mis compañeros, comencé a escribir acerca de este tema, y cuando se trataba de representárselo o presentárselo a mis papás o a alguien de mi familia, comenzaban esos cuestionamientos acerca de por qué yo estaba haciendo eso. Pero de ahí al tiempo en el que yo comencé a crecer y empecé a conocer más acerca de la literatura, conocí a Pedro Lemebel. Y en ese entonces comenzar a leer los libros de él fue como abrirme a un mundo nuevo. Fue realmente algo que me liberó, por así decirlo. Y desde ahí entonces yo comencé a demostrarle o a escribir lo que yo sentía adentro, y de forma tan libre, tan expresa y sin miedo alguno. Y desde ahí yo como que supe que realmente había salido, por así decirlo, del closet, que realmente fue maravilloso, por así decirlo, o sea, realmente sentirme orgulloso de yo ser homosexual. Y de ahí mi unión con el colectivo Lemebel fue otro paso más, porque gracias a los chiquillos, a las chiquillas, por así decirlo, comencé yo a sentirme más orgulloso de lo que yo sentía, y a tener más libertad para expresarme, para expresarlo con mi familia, para poder contarle a mis papás o a gente muy cercana a mí de que yo era gay. Y en realidad Lemebel fue en realidad el personaje total que me ayudó a liberarme. Y de ahí todo mi agradecimiento y todo lo que yo escribo expresado se lo agradezco a él. Nosotros como colectivo nos sentimos realmente felices de llevar tu apellido como nombre. Nos sentimos satisfechos por este homenaje, ¿cachai?, que te estamos haciendo. Y realmente no sabría más que decir a nivel de colectivo, porque yo no soy el colectivo somos muchos. Así que te contaría un poco más a nivel personal. A nivel personal, pucha, para mí fuiste así como lo más grande que descubrí, ¿cachai? Después de, ¿cómo se llama esto? De mi revolución interior cola, ¿cachai? O sea, yo de pasar de farándula, ¿cachai?, pasé totalmente a un personaje político, a un personaje totalmente, ¿cachai?, de disidencia de izquierda. Así que no, o sea, para mí, ¿cachai?, o sea, tú fuiste un regalo de los infiernos, ¿cachai? ¿Y por qué homenajearte? No sé, pues, tú mismo pregúntatelo, ¿no crees tú? Ansiedad de tener que